Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 1 de febrero 2020. Apocalipsis para niños en nuestra serie, estamos en el devocional número 32. El perfil de una iglesia que trasciende la enseñanza de los dos devocionales anteriores y el de este. Estamos basándonos en Apocalipsis 3, 7 al 13, el mensaje del Señor a la iglesia en Filadelfia. La congregación de cristianos que estaba en la ciudad de Filadelfia fue una iglesia que trascendió. Se dice que después de la invasión de los turcos y los musulmanes, la ciudad en ruinas aún podía lucir un templo de pie en donde se seguían reuniendo los cristianos. Durante muchos años, Filadelfia fue un bastión del cristianismo inmerso en el mundo musulmán. Se sabe que hasta la fecha hay ahí una iglesia cristiana. Leamos el pasaje, dice así, es Apocalipsis 3, 7 al 13. Escriba el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, pero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia. Recordemos que ya hemos dicho que se trata de una de las dos únicas iglesias a las que el Señor no les hace ninguna exhortación, no les da ninguna reprimenda, sino solo alabanzas. Y la enseñanza de hoy que surge de este mensaje a la iglesia en Filadelfia es esta: una iglesia trasciende por la sana identidad. Déjenme introduzco de esta manera a esta enseñanza. La iglesia trasciende por la sana identidad. El profeta Jeremías fue inspirado por Dios para hacer un llamado al pueblo, por supuesto, siglos atrás. Cuando esta iglesia, Filadelfia, existía en este primer siglo, hacía mucho que había pasado esto que les digo. Allá en Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Se trata de un llamado a guardar la palabra. Y nos recuerda que se trata de una demanda del Señor para toda época. El profeta nos dice que debemos observar, investigar, preguntar por la verdad eterna, la de siempre, la antigua, la original. No tiene que ver con moda, tiene que ver con autenticidad. La verdad de Dios es una, no cambia, no pasa de moda. Pretender modernizar la verdad de Dios es una herejía. Podemos decirla de nuevas maneras. Podemos usar otros medios para decirla, como ahora mismo estoy usando este medio, el WhatsApp y el Internet para compartir la palabra, pero la palabra es la misma. Podemos usar medios distintos según la época en que vivimos, pero el mensaje que damos debe ser el mismo, el de siempre, el antiguo. Podemos decirla de nuevas maneras, pero debemos decir la misma verdad, no otra. Así que siempre es tiempo de reflexionar, siempre es tiempo de observar, siempre es tiempo de preguntar, de estudiar, de investigar y de regresar a la enseñanza original, a las bases y fundamentos de nuestra fe. Es una consigna del cristianismo. Siempre volver al origen, a las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador, porque si dejamos que se diluyan y cambien y de repente alguien le da por una cierta experiencia y una cierta emoción, y a mí me parece que no importa qué te parezca, que la Biblia dice una verdad y punto. Es muy sencillo notar que el día de hoy estamos enfrentando una etapa de deterioro de la fe. Tenemos que reconocer que siempre han existido en las diferentes etapas de la historia errores, desviaciones y confusiones, pero hay tiempos especiales en los que la desviación se hace tan generalizada que el peligro es mayúsculo. A mí me parece que estamos viviendo un tiempo así, un tiempo de apostasía. Algunas de las evidencias de este deterioro de la fe en nuestro tiempo son las siguientes: el llamado Evangelio de la Prosperidad,
que es un falso evangelio. El llamado evangelio de la prosperidad, el de los que te ofrecen riqueza, mande su semilla, mande su ofrenda, siembre y no sé qué, y te piden que si mandas 100 pesos Dios te va a dar 1000, y en ningún lado de la Biblia dice semejante cosa. En ningún lado de la Biblia. Los que te dicen que tienes que ser rico y que si eres rico entonces estás vencido por Dios. ¿Y dónde queda la bienaventuranza de los pobres? ¿Y dónde queda el hecho de que el Señor Jesucristo dijo a los que querían seguirles, sepan que el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza? Y no, tampoco exaltamos la pobreza, pero no deberíamos exaltar la riqueza. Y cuidado con el falso evangelio de la prosperidad. O el llamado mover del Espíritu. Algunos llaman mover del Espíritu algo que tiene que ver con emociones y sensaciones. Este llamado mover del Espíritu maneja conceptos de magia y manifestaciones extrabíblicas. Sí, algunos dicen, pronuncian frases y construimos muros de protección y ponemos... ¿Cómo construimos muros de protección los seres humanos? Entonces no tenemos poder para construir nada espiritualmente hablando. Le pedimos a Dios que nos defienda. Le pedimos a Dios que nos cuide. Pero usted y yo no podemos construir nada. No somos albañiles espirituales ni tenemos mezcla espiritual para andar construyendo muros por aquí por allá. Pero, insisto, el llamado mover del Espíritu Santo, el llamado mover del Espíritu Santo tiene 1000 cosas, 1000 manifestaciones, 1000 frases que tienen más que ver con la magia que con la Biblia. El excesivo énfasis en lo que algunos confunden con los dones espirituales, caídas al suelo, la risa santa, borrachera espiritual, muelas de oro, lluvia de diamantes, liberaciones, etcétera, etcétera. Algunas personas practican montones de cosas que no aparecen en la Biblia. Ni el apóstol Pablo ni el apóstol Pedro tiró a nadie, nunca, jamás, ni el Señor Jesús. Los que los tiraban eran los demonios y Jesús los levantaba. El hombre puede estar en el suelo cuando voluntariamente se postra ante Dios. Pero no hay en la Biblia señal de que alguien se desmayaban por supuestos poderes espirituales. Cuidado con eso. El uso de la doctrina de choque, en lo que algunos llaman encuentros, la presión sobre las personas, el humanismo exacerbado que se manifiesta en las llamadas declaraciones. Decláralo. Perdón, no estoy enojado, pero moví la mano y tumbé algo aquí. En las llamadas declaraciones, cancelaciones, guerra espiritual, unciones. Ya hay unción de todo. Unción del oro, unción de las escobas, unción del aceite, unción de no sé qué tanto. El manejo de frases que se manejan como conjuros especiales. La exaltación de la música y el desplazamiento de la palabra a un lugar secundario. Hay reuniones en donde se cantan 2 horas y se predica 15 minutos y se ministra 40. Y eso de ministrar significa esa especie de espectáculo tipo hipnosis colectiva que alguien lleva a cabo y toca a personas y les grita, levante su mano, no sé qué, y unos se caen, y unos les da mal del Parkinson y a otros el telele, y etcétera, etcétera. El apostolismo o esa carrera vertiginosa por el prestigio y la vanagloria en la que están metidos algunos. Nota, déjeme hacer una nota aquí. Todas estas cosas las hemos estudiado detenidamente durante tiempo atrás, ustedes y yo, si ustedes están conmigo desde hace tiempo oyendo estos devocionales, aunque no nos conozcamos físicamente, pero en la campaña llamada Enraizados del año 2019, y otro día podremos abordar más de este asunto. Pero por ahora solo mencioné esto así como un resumen de las evidencias de que estamos en una época de apostasía, en una época de deterioro en muchos grupos, deterioro del mensaje verdadero de la palabra, y solamente lo semblanté así para decir lo siguiente. El pasaje de Apocalipsis que estamos leyendo ahora nos dice que la iglesia de Filadelfia guardó la palabra de Dios. Bendita sea. Hubo otras de las iglesias a las que el Señor les habló acá en Apocalipsis que no guardaron del todo la palabra de Dios, sino se contaminaron, ya sea con los nicolaitas, con una tal Jezabel, que era un símbolo de una mujer solamente, con diferentes manifestaciones, ya las leímos unas y otras las leeremos después, pero esta iglesia Filadelfia guardó la palabra de Dios. Es decir, nunca se aventuró a buscar nada que estuviera más allá de lo que había aprendido por la predicación del Evangelio. No tenía problemas de doctrina falsa ni de herejías porque supo guardar la palabra. De hecho, se dice que guardó la palabra en 2 ocasiones. Los problemas me refiero que se dice en 2 ocasiones, no que la haya guardado en 2 ocasiones. La guardó para siempre, pero se dice en 2 ocasiones en el pasaje que guardó la palabra. Los problemas de identidad traen confusión y división. Una sana identidad da solidez y perseverancia. Este es un asunto de educación cristiana. Este es el propósito del discipulado. Mantener la fe, guardar la fe. Y debemos tomarlo muy en cuenta. Algunos bautistas dicen que las iglesias del Nuevo Testamento eran bautistas.
Yo soy bautista, nuestra denominación a la que pertenezco es bautista. Y algunos bautistas dicen, es que los cristianos del primer siglo eran bautistas, pero otros hermanos de otras denominaciones dicen lo mismo, pero en el sentido de su denominación. Algunos pentecostales dicen, no, las primeras iglesias de la historia eran pentecostales, o no, las primeras iglesias eran presbiterianas. Una cosa es cierta, y me parece que eso es una discusión, ese prestigio, perdón, ese pleito denominacional no glorifica a Dios en ninguna manera, pero una cosa sí es cierta. Si queremos ser bíblicos como iglesias, debemos imitar a la iglesia de Filadelfia, que guardó la palabra. Ese es el punto, guardar la palabra, no la tradición denominacional, sino la palabra de Dios. Ellos estaban unidos en sus creencias, mantenían una sólida identidad basados en la palabra de Dios. Así que le propongo, hermano y amigo que me escucha, seamos bíblicos. No permitamos que a la Biblia se le añada esto, aquello, ni de emociones, declaraciones, fulano de tal dijo, el que sale en la tele dijo tal cosa. Si eso no está en la Biblia, no es de Dios. Si así no lo enseña la Biblia, no es de Dios. Un montón de experiencias psicosomáticas, emociones, histeria colectiva que se vive en algunos lugares, que no está en la Biblia, no aparece en la Biblia por ningún lado. Nunca les pasó a los discípulos tal cosa. Por eso, tengamos cuidado, guardemos la palabra. Seamos sobre todo bíblicos y mantengamos una sana y firme identidad. De hecho, le comparto, de eso se trata estos devocionales. Yo comparto la palabra de Dios. No, la cuerda, lo he dicho varias veces, no mis ideas, no mis emociones o mis gustos. Por eso vamos en orden. Por eso agarramos el Apocalipsis y vamos en orden y antes agarramos otros temas, ¿no es cierto? Y bueno, los que han estado conmigo hace tiempo ya estudiamos Proverbios y estudiamos los Salmos. Y bueno, antes estudiamos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Llegamos hasta Crónicas. Los que me seguían tiempo atrás, años atrás, llegamos hasta Crónicas, desde el Génesis hasta Crónicas. Así es que estudiemos la palabra del Señor y guardemos su palabra. Mantengámonos en la sana y firme identidad que en la palabra de Dios nos enseña. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.